Abran su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, por favor indiquen que la encontraron diciendo amén. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces como ya todos estamos en ese pasaje, vamos a orar todos juntos. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a todas las verdades que en ella nos quieres presentar hoy, que podamos recibirla, que podamos, Señor, meditar en ella. Y Padre Santo, si llegamos a la conclusión de que lo que se está diciendo queda bien con lo que nosotros estamos viviendo, Señor, entonces ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Queremos ser instruidos por ti. Queremos que tu palabra rete nuestra fe para que podamos al examinarla saber que es una fe verdadera, una fe que de hecho es la fe que salva, y que podamos, Señor, por medio de lo que vamos a aprender hoy, acercarnos más a ti si es que nos hemos alejado, acercarnos más a ti, Señor, de lo que ya estamos aunque no nos hayamos alejado, y que podamos, oh Dios, recibir la instrucción que tú tienes para nosotros a través de la palabra escrita. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 12, comenzamos nuevo capítulo hoy. Y este capítulo 12 comienza con una nueva sección del libro de Romanos, ¿sí? Porque a partir de este capítulo 12, algunas Biblias, no sé si su Biblia sea de estudio o no, si su Biblia tenga encabezados, pero algunas de las Biblias nombran este capítulo como el principio de la exhortación de Pablo a cumplir con ciertos deberes cristianos. Ciertos deberes cristianos. Pero como vamos a ver más adelante, los cristianos no tenemos un código, los cristianos no tenemos un set de reglas, los cristianos no tenemos una lista de deberes que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, hay ciertas cosas que deben producirse en nuestras vidas por haber sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Hay ciertas cosas que deben producirse en nuestras vidas que nos ayudan a nosotros mismos a saber que la fe que profesamos es la fe que salva. Es la fe en Jesucristo que nos lleva a la salvación. Entonces yo no le llamaría los deberes del cristiano, yo lo llamaría más las marcas del cristiano. Las marcas del cristiano, porque estas cosas que vamos a ver son cosas que deben de ser evidentes en las vidas de aquellos que nos decimos ser cristianos, ¿sí? Pablo, a través de los primeros 11 capítulos de Romanos, nos ha demostrado que el evangelio que él predica es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. También nos ha dicho que ese evangelio tiene el poder para transferir a los pecadores del reino del pecado y la muerte al reino de la justicia y la vida. Y nos dice que este es un beneficio que se nos da tanto a los que son judíos como a los que no son judíos, o sea, judíos y gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Sí, Dios no se fija en grupo étnico, Dios no se fija en nacionalidad, Dios no se fija en color de piel. La salvación que Dios ha proveído a través de su Hijo Jesucristo es para todos los hombres, para toda la humanidad, ¿sí? En Romanos 10, lo pueden ver ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda. En Romanos 10, los versículos 12 y 13, noten lo que Pablo escribe ahí. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Les llamo la atención a cuántas veces la palabra todo o todos se menciona aquí. Sí, y ya saben por qué, lo he estado mencionando conforme seguimos este estudio, porque la salvación es para todos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero esta transferencia de la cual Pablo nos habla, esta transferencia en la cual los pecadores pasan del reino del pecado y la muerte al reino de la justicia y la vida, no absuelve o no quita la responsabilidad al cristiano de vivir la justicia que tan generosamente le ha sido concedida por gracia mediante la fe en Jesucristo. Entonces, es responsabilidad. Ay Dios, no me asusten, apaguen sus teléfonos, bájenles, hagan lo que tengan que hacer para que... Gracias. Entonces, esta transferencia
no absuelve al cristiano de la responsabilidad de vivir la justicia que tan generosamente se le ha concedido por gracia mediante la fe en Jesucristo. Porque acuérdense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros seamos la justicia de Dios. Todo eso fue por gracia. Entonces hay cierta responsabilidad que tenemos como cristianos de vivir esa justicia que se nos ha concedido por gracia, por medio de la fe en Jesús. Noten la exhortación de Pablo en Romanos 6, busquen ahí en su Biblia, Romanos 6, los versículos 8 al 11, Romanos 6, versículos 8 al 11. Noten lo que dice, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Versículo 10, porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive, ¿para quién? Para Dios. Y luego noten cómo comienza el versículo 11. Asimismo ustedes, cristianos, creyentes, profesores de la fe en Cristo, asimismo ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros como cristianos debemos considerarnos muertos al pecado. Y si nos consideramos muertos al pecado, quiere decir que el pecado ya no tiene señorío, dominio sobre nosotros. Quiere decir que podemos decirle que no al pecado por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado y podemos vivir esa justicia que el Señor nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 8, noten ahí en su Biblia, en Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 12, Pablo escribe, así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Noten que les está hablando a cristianos, ¿ok? Presten atención a eso. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque ¿quiénes? Los hijos de Dios son todos aquellos que, ¿qué? Que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces somos libres en Cristo y al que Cristo hace libre es libre en verdad. Pero el cristiano tiene que saber, aprender a andar en esa libertad. ¿Sí? Hay muchos cristianos que entienden lo que quiere decir ser libres en Cristo, pero luego voluntariamente se ponen bajo el yugo del pecado otra vez, sabiendo que lo que están haciendo no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Dios está trabajando para transformarnos cada día que nos da de vida más y más a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios está trabajando para transformarnos más y más cada día que vivimos a la imagen de su Hijo Jesús. Pero, presten atención, pero nosotros debemos participar en este proceso mientras trabajamos para hacer que esta transformación sea real en nuestra vida diaria. En otras palabras, no decimos creer y luego nos sentamos, ok, Señor, cámbiame, transfórmame. Son buenas oraciones que hacer, pero no podemos negar que la participación de uno también es necesaria. Noten lo que dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos salvó, pero no nos va a dejar como estamos, nos va a ir transformando. Y vamos a ver que en ese proceso de transformación nosotros tomamos parte, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer ciertas cosas para permitir a Dios que haga en nosotros los cambios que Él desea hacer. Porque a menudo queremos que Dios nos cambie, pero queremos que Dios nos cambie como nosotros queremos que nos cambie y en las áreas que nosotros pensamos que necesitamos ser cambiados. Pero Dios tiene un propósito. Y Él nos conoce a nosotros mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y no tenemos que decirle que nos cambie de tal o cual forma. Señor, quita esto, quita aquello, dame de esto, dame de lo otro. Él sabe. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a participar en ese proceso de transformación.
Pero eso hace que surja una pregunta. ¿Cómo puede el cristiano participar en este proceso de ser transformado? Yo no sé ustedes, pero yo quiero saber cómo debo participar, ¿verdad? Porque si esa transformación es Dios el que la está haciendo, pero depende de si yo participo en ello, entonces yo quiero saber qué debo hacer para poder participar en ello. Es como no sé a cuántas de las mamás que están aquí les gusta el pastel, ¿verdad? Pero ya les dije que hay pastel. Si les gusta mucho, ¿qué van a hacer? Van a ir a salir y van a ir a donde está el pastel para comer pastel, ¿verdad? Pero si no quieren pastel, ¿qué van a hacer? Pues, si se acaba o no se acaba, no le hace, ¿verdad? Un rato me van a llevar a comer de todas maneras y voy a poder comer todo el pastel que quiera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la mamá que le gusta el pastel debe hacer, que es salir de volada antes de que los chamacos le ganen todo y comerse su pedazo de pastel. ¿Sí? Así nosotros como cristianos, al menos yo quiero saber cómo puedo participar en este proceso de ser transformado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y la respuesta está precisamente en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, que es el que comenzamos hoy. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, noten lo que Pablo les exhorta a los cristianos de Roma. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. En la Reina Valera 60 dice que es vuestro culto racional. Entonces, noten aquí, lo primero que debemos hacer para poder participar en este proceso de ser transformados, ¿sí?, es que debemos presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es una responsabilidad del creyente. No me quiero adelantar mucho. Lo primero que debemos hacer para poder estar dispuestos a presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Primero tenemos que reconocer lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Recuerden, la misericordia, ¿sí?, la misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros como pecadores lo que merecíamos era ¿qué? El infierno. Pero el Señor por su gracia envió a su Hijo a morir por nosotros y nos mostró misericordia, y ahora por fe en su Hijo Jesucristo, ¿ahora a dónde vamos a ir? Al cielo. Entonces mostró una gran cantidad de misericordia en perdonar a pecadores como nosotros, como yo, ¿sí? Y ahora darme la esperanza de un día estar en el cielo. Es una cantidad gigantesca de misericordia. Créanme, si supieran la clase de pecador que yo soy, que fui antes de venir a Cristo, iban a decir: Señor, ¿cómo tuviste tanta misericordia para con una persona así? Se los aseguro, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, ¿sí? Porque es solo a medida que vamos reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo unigénito Jesucristo, que según lo que Pablo ha explicado en los capítulos 1 al 11, nos ayuda a darnos cuenta de que la misericordia que Dios ha mostrado nos debe llevar a ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, ¿sí?, que es nuestro culto racional, o que es como se debe adorar a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido de que yo no me voy a ir al infierno. Yo no sé ustedes, ¿ok? Pero yo estoy muy agradecido de que yo no me voy a ir al infierno. Y lo que hace posible eso es la misericordia de Dios. Y porque Él ha mostrado esa misericordia, entonces eso me ayuda a llegar a la conclusión de que debo presentarme a mí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es un sacrificio que no tenemos que presentar nada más un día, sino que es un sacrificio que tenemos que presentar el resto de nuestra vida. Porque acuérdense, somos un sacrificio vivo. Entonces, cuando meditamos en la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, llegamos a la conclusión que lo que resulta más razonable hacer como agradecimiento a Dios es rendirle
nuestra vida entera a Él en servicio santo y fiel. Esa es la única conclusión que podemos llegar, esa es la única conclusión que debemos llegar. Si Él hizo esto por mí, si Él murió si Él sufrió esa muerte tan horrenda en mi lugar, entonces el agradecimiento porque yo no voy a tener que pasar por la cruz ahora y porque voy a tener vida eterna, me lleva a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo, cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y el Señor lo tumbó y cayó y ¿quién eres, Señor? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Wow, entonces es cierto lo que dicen estos discípulos de Él, entonces, ¿qué quieres que haga? Si hemos llegado a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como el sacrificio que Dios recibió en mi lugar para que yo pudiera ser salvo, entonces el agradecimiento que siente mi corazón a eso me lleva a la conclusión, me lleva a reconocer que lo único que puedo hacer es entregarle mi vida entera en servicio santo y fiel. Pero es solo a la luz de las misericordias de Dios que el llamado de Pablo se vuelve relevante y que muestra obediencia a Dios, lo que hace que nuestra obediencia a Dios sea posible. La persona que no entiende cuánta misericordia ha recibido de parte del Señor, sabe que le cuesta mucho sacrificarse a sí mismo delante de Él. La persona que no reconoce cuánta misericordia el Señor ha derramado sobre él o ella, le cuesta mucho someterse a lo que la Biblia dice que se debe someter. Es solo la persona que se ha dado cuenta completamente de lo grande de la misericordia de Dios que puede someterse a Dios en la manera que la Biblia nos dice que debemos someternos. Pero tenemos que reconocer esa misericordia. Noten lo que dice Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 al 24. Noten, Lamentaciones 3, 22 al 24 dice, por la misericordia del Señor, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Esta persona reconoce la misericordia de Dios y porque sabe lo grande de esa misericordia, pone toda su confianza en Dios. Espero que nosotros conozcamos también personalmente, íntimamente a Dios y que al darnos cuenta de lo inmenso de la misericordia que ha mostrado hacia nosotros, nosotros podamos decir así, el Señor es mi herencia y en Él confío. ¿Sí? Si el Señor es nuestra herencia, es todo lo que necesitamos. Porque esa herencia sirve para esta vida presente y sirve para la vida después de esta. Y confiamos en Él ciegamente, entonces no tengo yo ningún problema con presentarme como un sacrificio vivo delante de Él. No tengo ningún problema. Si Él me dice, súbete al altar y sacrifícate a ti mismo delante de mí hoy, yo me subo al altar y me sacrifico a mí mismo. ¿Cómo me sacrifico a mí mismo? Más adelante vamos a ver. El apóstol Pablo a los Efesios les escribe de esta manera en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 5. Noten, a ustedes Él les dio vida, ¿cuándo? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten el versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Deténganse ahí. ¿Se dan cuenta de lo que éramos antes de Cristo? Objetos de ira como todos los demás. Lo único que merecíamos era que Dios derramara su ira sobre nosotros por ser desobedientes, por despreciarlo, por no querer reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Pero el versículo 4, noten, pero Dios, cuya ¿qué? Misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. ¿Se dan cuenta entonces de lo grande que es la misericordia? Y Pablo está llamando a los efesios aquí a que ya no vivan en su vida pasada, que ya no vivan el estilo de vida que vivían antes. ¿Por qué? Por la misericordia que Dios les ha otorgado.
a través de la cual les ha dado vida con Cristo. En Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7. Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, noten, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos hizo reconocer que necesitábamos de su gracia, nos hizo reconocer que necesitábamos a Jesucristo y nos ayudó por el poder del Espíritu Santo a rendirnos delante de Él y poder poner nuestra fe en Él. Es por su misericordia. Por lo tanto, como dice Pablo en el versículo 1, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y como les estaba diciendo, eso no es algo que se hace solamente una vez, es algo que tenemos que decidir como cristianos hacer diariamente al despertarnos. Nos bajamos de la cama y nos subimos al altar del sacrificio y decimos: Señor, hoy me presento en sacrificio delante de ti, haz lo que quieras hacer tú conmigo. Sin embargo, eso no es lo que sucede la mayoría de las veces, ¿verdad? Nos levantamos y quizás le damos gracias al Señor por un nuevo día, pero luego empieza la lista de peticiones, ¿verdad? Y la lista de peticiones tiene que ver con muchas cosas, menos con presentarnos como un sacrificio vivo. Porque a nadie nos gusta sacrificarnos. Sabemos lo que implica el sacrificio. ¿Qué implica el sacrificio? Muerte. Muerte a nosotros mismos, muerte a nuestros deseos, muerte a nuestras aspiraciones, y las cambiamos por lo que Dios desea y quiere de nosotros, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer su misericordia. En segundo lugar, Pablo nos anima a ver toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración, ¿sí? En segundo lugar, Pablo nos anima, nos exhorta, nos llama la atención, por así decirlo, a que veamos, para que veamos toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. Si a veces consideramos la adoración lo que se hace cada domingo en la mañana cuando venimos y cantamos, ¿verdad? Esa es adoración. Leemos la palabra de Dios, esa es la adoración. Estudiamos la palabra de Dios juntos, esa es parte de la adoración también. Pero la verdadera adoración, ¿sí?, es el rendir toda nuestra vida cristiana como un acto de adoración. En otras palabras, todo lo que hagamos después de abrir los ojos y bajarnos de la cama debe ser adoración a Dios. Comenzando con la oración de gratitud, debe ser adoración a Dios. Y no estoy hablando de cantar o andar, no, tenemos que vivir conscientes de que somos propiedad de Dios, ¿sí? Y que Él nos está llamando a vivir una vida santa que manifieste que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, la adoración que se ofrece el domingo o el martes en el edificio de una iglesia como hoy, aunque es importante, no me malentiendan, no la estoy haciendo menos, es importante. Escuchen esto, no es lo que atribuye valor a Dios. Lo que Dios y el mundo ven en nosotros cada día y cada momento de la semana es lo que le da valor a Dios. Porque la gente nos ve a nosotros, ¿sí? Y la gente se pregunta, ¿por qué tanta devoción a Dios? ¿Por qué tanto amor por Dios? ¿Por qué tanto deseo de servir a Dios, de estar en la iglesia, de estar con... ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida de adoración a Dios. Por eso noten que Pablo dice, les ruego, les suplica a los creyentes que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, lo que significa que deben usar sus cuerpos para servir y obedecer a Dios. Bueno, pastor, pero ¿qué no es el alma, no es el espíritu lo que importa? No, Dios nos quiere completos, espíritu, alma y cuerpo. Tan así
Que un día, cuando llegue el día de la resurrección, si todos nosotros llegamos a morir antes de la venida del Señor Jesucristo, tan así es preciado el cuerpo para el Señor, que nos va a transformar nuestro cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorificado para que podamos estar con Él en la eternidad. Entonces todo es importante para Dios. Y por eso Pablo les ruega de nuevo, les suplica a los creyentes que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Sí, y esto significa que debemos usar nuestros cuerpos para servir y obedecer a Dios. En Romanos 6, véanlo ahí en su Biblia, en Romanos capítulo 6, en los versículos 12 y 13, noten por favor lo que dice ahí Pablo. Romanos 6, 12 y 13. Dice, por lo tanto, no permitan, ¿quiénes? ¿Se dan cuenta de que ustedes tienen la habilidad para permitirlo o no? ¿Se dan cuenta que no es el diablo? ¿Que no son sus demonios? ¿Se dan cuenta que ustedes, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, tienen la habilidad para no permitirlo? Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Versículo 13, noten, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quiénes son los que debemos de presentar eso? Nosotros. Nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que diariamente, conscientemente presentarnos, desde el momento en el que nos despertamos, nos levantamos, presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para poder hacer esto debemos presentarnos nosotros mismos delante del Señor entonces como ese sacrificio vivo, lo que quiere decir que es nuestra responsabilidad ir diariamente ante Él y decir, Señor, aquí estoy, cámbiame. Transfórmame, hazme como tu Hijo Jesucristo. Haz lo que tengas que hacer. Me rindo a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis sueños, todos mis anhelos los pongo a tus pies, los dejo en tus manos y te permito. Se oye medio loco, ¿verdad? Decirle a Dios, y te permito que hagas lo que tengas que hacer en mí para yo poder ser hecho más o hecha más a la imagen de tu Hijo Jesús. Pero así es Dios. Dios no va a obligar a nadie, se los digo constantemente, Dios no va a obligar a nadie a que haga lo que Él desea que se haga. Él desearía que todo el mundo estuviera dispuesto a hacerlo. Pero sabemos que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Mucha gente escucha y lo puede escuchar una y otra vez, pero no está dispuesta a hacer lo que se necesita hacer para poder llevar a cabo lo que las Escrituras nos dicen. ¿Por qué? Porque estamos muy envueltos en nosotros mismos, especialmente aquí en Occidente y especialmente aquí en Estados Unidos, en donde la individualidad es lo que reina. ¿Sí? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Yo soy quien soy y no le voy a dar gusto a todo mundo. ¿Sí? Y si no me quieren así, pues ni modo, el problema es de ustedes, no mío. My goodness, eso viene de lo más profundo del infierno. Porque en lo que se pone el enfoque es en quién. En mí, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Eso es ser, y podemos ponerle esa actitud igual a sacrificio vivo. Para nada. Entonces quiere decir que si tenemos esa actitud no estamos de cajón, no estamos presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿sí? Pero entonces de nuevo lo que se nos dice en Romanos 6, 12 y 13, no permitan ustedes, no obedezcan, no presenten sus miembros al pecado, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presenten sus miembros a Dios como instrumento. ¿Qué quiere decir? Nuestras manos, nuestros oídos, nuestra boca, todo lo que somos debe de ser presentado delante de Dios como instrumentos de justicia. Cuando salen maledicencias de nuestra boca, ¿está siendo un instrumento de justicia nuestra boca? Cuando estamos escuchando cosas que hablan de ciertas cosas que van en contra de los principios bíblicos, ¿estamos usando nuestros oídos como instrumentos de justicia?
Cuando estamos viendo algo que no debemos de ver, que en lugar de acercarnos más a Dios, nos están llevando y acercándonos más a la carne, estamos usando nuestros ojos como miembros de nuestro cuerpo de justicia. No. Yo no sé para ustedes, pero para mí está tan claro. Y no estoy diciéndoles que yo sea una persona perfecta. Los que me conocen bien saben que lejos estoy de eso, ¿verdad? Pero entiendo lo que significa levantarme cada mañana y presentarme como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces debemos de presentar a nosotros mismos delante del Señor. Es nuestra responsabilidad ir diariamente ante Él. Decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Me presento como un sacrificio. Haz de mí lo que necesites hacer con tal de yo poder honrarte a ti con mi vida. Nadie nos va a tomar a nosotros como se tomaban los animales que se sacrificaban delante de Dios. Nadie nos va a amarrar al altar. Nosotros mismos tenemos que voluntariamente subir al altar y presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y noten que dice un sacrificio, preséntense como un sacrificio singular, porque es algo personal, algo que solo yo puedo decidir hacer o no, y lo debo hacer aunque mi pareja, aunque mi cónyuge, aunque mis hijos, aunque mis padres no lo hagan, yo debo hacerlo. Y no puedo justificar el no hacerlo solamente porque ellos no lo están haciendo. Yo tengo que hacerlo porque Él me está llamando a mí a hacerlo. Es algo personal. Y no puedo echarle la culpa a nadie por no hacerlo más que yo. ¿Por qué? Porque yo no quise hacerlo. Simplemente decidí, hoy no. Hoy no. La cosa está demasiado difícil. Tengo un día muy difícil en el trabajo, tengo que lidiar con esta persona, tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que decido no hacerlo, porque el hacerlo significa que voy a tener que morir a este coraje que tengo, voy a tener que morir a este orgullo que siento, voy a tener que morir a este deseo que tengo, etcétera, etcétera. Y no quiero morir a ello. Me importo más yo que lo que Dios pide de mí. Y básicamente eso es de lo que se trata. Porque cuando el Señor nos está hablando claramente a través de su palabra y nos está diciendo claramente a través de su palabra cómo y de qué es lo que debemos hacer y decidimos no hacerlo, es básicamente nosotros diciéndole a Dios, no. Hoy no, mañana sí, como aquella cosa que ponían en las tiendas, ¿se acuerdan? Hoy no fío, mañana sí. Hoy no, Señor, pero mañana te prometo que sí. Mañana ya que pase toda esta situación. No puedo ahorita, Señor, me siento como un hipócrita. No se siente como un hipócrita. Es un hipócrita. Porque por un lado está diciendo, Señor, lo que tú quieras. Por el otro está diciendo, menos eso. Eso es básicamente lo que es un hipócrita. ¿Verdad? Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, los versículos 38 y 39, noten, el que no toma su cruz y me sigue, ¿qué dice? Quédense ahí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Y para qué se toma la cruz? Para morir, para ser sacrificado. Lo que quiere decir que cuando decimos, ok, Señor, estoy dispuesto a llevar la cruz, estoy dispuesto a tomar mi cruz, quiere decir que el camino nos va a llevar directamente al Calvario y quiere decir que tenemos que ser sacrificados. Y como Cristo tenemos que hacerlo voluntariamente. Como Cristo tiene que ser una decisión nuestra. Sí. Entonces Él les dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Noten el versículo 39. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí,
la hallará. ¿Qué quiere decir? El que cuida de su vida porque, ay, no me la vayan a tocar, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, saben que lo van a perder. Pero si lo hacen a un lado por causa de Cristo, Él se los va a dar. Y se los va a dar con creces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac, su único hijo. ¿Se acuerdan? Va Abraham con su hijo, llevan la leña, llevan el fuego, llevan el cuchillo y el muchacho le dice, apá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo y el sacrificio. ¿Y qué le dijo Abraham? Dios se proveerá a sí mismo de sacrificio. Llegaron al monte. Imagínense a Abraham tomando a su hijo de los hombros y diciéndole, Isaac, mira, Dios me dijo que a través de ti me iba a dar descendencia. Pero también me dijo que te sacrificara en el altar. Yo creo en Dios. Y yo creo en sus promesas. Así es que yo creo que te puedo presentar como un sacrificio. Y si a través de ti me va a dar descendencia, a ti te va a levantar de entre los muertos para darme descendencia a través de ti. Amén. Y me imagino a Isaac. ¿En serio? ¿Serio? Sin embargo, se nos dice que Isaac se puso en el altar. ¿Sí? Y se nos dice que Abraham entonces tomó el cuchillo y lo levantó sobre su hijo Isaac y estaba dispuesto a... ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, no toques al muchacho. Ahora sé. ¿No sabía Dios que eso iba a ser ahora? Sí. Pero Abraham no sabía que iba a estar dispuesto a hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios sabe si nosotros vamos a decidir presentarnos como sacrificios vivos, santos, agradables a Él? ¿Usted cree que Él sabe si lo vamos a hacer o no? ¿Quién no lo sabe? Tenemos que decidirlo cada día. Y no lo podemos hacer si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Y no estamos convencidos de lo grande de su misericordia. De nuevo a sus discípulos el Señor les dice, pero ahora en Mateo capítulo 16, los versículos 24 y 25, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Noten, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Hay gente que dice, yo hoy me voy a negar un pedazo de pastel porque necesito bajar un poco de peso. O yo esta semana me voy a negar tomar soda porque está tomando mucha. No quiere decir negarse de algo, quiere decir negarse a sí mismo. Yo no existo, yo no importo. Lo que importa es lo que Dios quiere, lo que importa es que Él me salvó, lo que importa es la misericordia que me ha mostrado. Y por esa misericordia que me ha mostrado, yo le voy a mostrar gratitud, sacrificándome yo mismo delante de Él. Muriendo a mí mismo, negándome yo mismo. Yo estoy aquí para Él. Vivo en Él y por Él. ¿Lo creemos? Porque quiere decir que va a haber un montón de sacrificios vivos mañana en la mañana. Presentados delante del Señor. ¿Sí? Así es que les voy a llamar a todos. ¿Ya te sacrificaste? Mis hermanos, a veces queremos saber cosas y cuando el Señor nos la contesta, como que mejor no nos hubiera dicho nada, ¿verdad? ¿Para qué me dijo, pastor? ¿Para qué me dijo? Noten en Hebreos capítulo 13, los versículos 15 y 16. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Por lo tanto,
Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús, noten, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Pero luego noten el versículo 16, no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. En otras palabras, sacrificarse a sí mismos, sirviéndose unos a otros, sirviendo a los demás. Se trata de los demás, se trata de Dios, se trata de aquellas personas que están a mi alrededor, que pueden o no necesitar mi ayuda, pero que estoy dispuesto a estar ahí para ellos, no importa qué estén pasando, no importa qué esté sucediendo, ahí estoy para apoyarlos, para levantarlos, para orar por ellos, para servirlos. Noten, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. El mayor sacrificio que puede usted presentarle a Dios no son sus ofrendas, no son el ser fiel a la iglesia cada domingo, cada martes. No es el mejor sacrificio que le puedas presentar a Dios es morir a sí mismo y servirle a Él y a los demás primero. Ese es el mejor sacrificio que puede presentar. Ahora, cuando habla de santo, significa que este sacrificio que nos estamos haciendo de nosotros es algo que está apartado solo para el uso del Señor. Está apartado solo para el uso del Señor. Como sacrificio santo, como sacrificio vivo y santo a Dios, yo estoy apartado para el uso del Señor. Para que Él me use cuando quiera, como quiera, donde quiera, en lo que quiera, aunque a veces en donde Él me quiere usar no es donde yo quiero ser usado. Porque a veces nos gusta ser usados en lo que sabemos que podemos hacer bien, pero en lo que no tenemos confianza de que lo podamos hacer bien, no sé, pastor, no tengo el talento, no tengo la habilidad, no quiero avergonzarlo. No se preocupe por mí, no quiere avergonzarse usted, porque es demasiado orgulloso para arriesgar, avergonzarse por hacer algo que no es cómodo para usted hacer. O sea, no se está presentando en sacrificio, no se está presentando como sacrificio vivo. Está guardándose para cuando usted quiera, para el momento que usted decida hacerlo, para cuando se sienta seguro, segura. ¿Sí? Aceptable simplemente significa agradarle a Dios. Lo hacemos porque sabemos a través de su palabra que eso es lo que le agrada a Él. Eso es lo que lo mueve a Él. Eso es lo que Él pide de mí. Y por la misericordia tan grande que ha mostrado para conmigo, estoy dispuesto a dar eso y más. Ninguno de nosotros sabemos cuánto vamos a vivir, cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Ninguno. Todos quisiéramos ser muy longevos, ¿verdad? Así se dice, longevos. Todos quisiéramos ser muy longevos. Estoy seguro que si preguntaran, no contesten. Estoy seguro que si preguntara, ¿quién se quiere morir a los 150 años? Nadie diría que, hey, yo mero, aquí estoy. Porque la vida es algo hermoso que Dios nos ha dado. Pero así como la recibimos de Él, se la volvemos a entregar a Él. Y al final de cuentas, Él es el que va a decidir. Y luego dice razonable. Indica que tal comportamiento es la única reacción racional a todos los buenos dones que Dios ha derramado sobre nosotros. El que sea razonable o que sea el culto racional indica la única reacción racional a todos los buenos dones que Dios ha derramado sobre otros. No hay otra reacción racional. Todo lo demás es bueno, todo lo demás no tiene nada de malo, pero la reacción racional de haber recibido tanta misericordia es el entregarse a sí mismo como sacrificio vivo, santo y bueno delante de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, los versículos 28 y 29, noten. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra
que merece su nombre. Traigan ofrendas, incluyéndonos a nosotros mismos, mis palabras, y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. No podemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad si no nos estamos santificando para su uso, para su servicio. Si no nos estamos separando para su servicio, para su uso. Cuando venimos aquí, más que venir a cantar, que oír al pastor, al predicador invitado, más que todo lo demás, estamos aquí para servirle a Él. Estamos aquí para Él. Estamos aquí para encontrarnos con Él y darle la oportunidad de que Él se encuentre con nosotros. Si estamos aquí por cualquier otra cosa, si estamos aquí con estamos fallando la marca. Porque se trata de Él. Él es lo importante en este lugar. Si Él no está, esto es un salón de multiusos que la escuela tiene aquí, pero si Él está, esta es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos parte de la iglesia. Ahora, lo tercero que debemos hacer. Entonces, primero, reconocer su misericordia. Segundo, presentarnos como sacrificios santos, vivos, agradables a Dios. Tercero, para poder participar en esta transformación. Versículo 2, y no adopten las costumbres de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora noten la palabra transfórmense. De nuevo implica responsabilidad mía, de no dejar que entre basura por mis ojos, por mis oídos, de no dejar que entre basura a mi casa, que pueda contaminar mi mente y mi corazón. No adopten quiere decir no reciban, no hagan propios los métodos o enseñanzas de este mundo. No piensen como el mundo, es lo que está diciendo. Tiene que haber una diferencia entre quienes están aquí adentro y quienes están allá afuera. Tiene que haber una diferencia entre los que profesamos ser creyentes en Jesucristo y los que no profesan esa creencia. En todos los aspectos tiene que haber una diferencia. En la Reina Valera 60 dice, no os conforméis a este siglo. Conformar significa formarse o amoldarse a los tiempos. En lugar de ser moldeado o conformado por los valores de este mundo, el creyente debe ser transformado, es decir, cambiado por la renovación de la mente. La transformación espiritual comienza en la mente y el corazón. Hay mucha gente que cree que empieza de afuera para adentro. ¿Sí? Y se viste de acuerdo a lo que piensa que es aceptable, santo, bueno, etcétera, etcétera. Pero en realidad no empieza de afuera para adentro, empieza de adentro para afuera. Y lo que ha pasado adentro se va a manifestar afuera conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Una mente dedicada al mundo y a sus preocupaciones producirá una vida sacudida de un lado a otro por las corrientes de la cultura. Conforme cambia la cultura, cambia su mente y su corazón. Y es lo que está pasando en las iglesias en nuestros días. Hay un afán tremendo por parecerse al mundo, creyendo que así van a atraer a más gente a Cristo. Y lo único que están haciendo es ayudar a la gente que diga, son igual que nosotros. Son igual que nosotros, no tenemos por qué temer ir a la iglesia. No tenemos por qué. Vamos, tienen buena música. Tienen coffee and donuts después del servicio. Pastel. Vamos. Les digo una cosa, el pecador no debe sentirse a gusto dentro de este lugar si el Espíritu Santo está presente. El pecador está pensando, ¿a qué horas va a acabar este pastorcito? Porque me está cayendo gordo. El pecador no presta atención, el pecador no está a gusto. Ya le anda por irse, ya le anda por salirse.
Pero en las iglesias hoy llegan, entran, cantan, brincan, bailan, hacen todo lo que tienen que hacer. ¡Hey! Esta es mi clase de iglesia. Y después nos vamos a comer y no tiene nada de malo una copa de vino. Y no estoy diciendo que tenga malo una copa de vino, no estoy diciendo nada. Pero para muchas personas una no es ninguna. Y dos, pues ya que, ya estamos aquí, ¿verdad? Y pues la tercera, no hay tercio malo, ¿verdad? Mis hermanos, tiene que haber una diferencia. El pecador no puede estar a gusto, en paz, donde está la presencia del Espíritu Santo. No puede. No puede. Entonces, una mente dedicada al mundo y a sus preocupaciones producirá una vida sacudida de un lado para otro por corrientes de la cultura, y conforme cambia la cultura, cambia esa mente y ese corazón. Pero una mente dedicada a la verdad de Dios producirá una vida que puede resistir la prueba del tiempo, que puede resistir las pruebas y las tribulaciones. Podemos resistir tentaciones de nuestra cultura meditando en la verdad de Dios y dejando que el Espíritu Santo guíe y moldee nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Pero tenemos que permitírselo. Tenemos que dejarlo que lo haga. Tenemos que hacerlo conscientemente. La única forma para vivir una vida cristiana exitosa es la renovación de nuestras mentes para que podamos ser capaces de aprobar cuál es la voluntad de Dios. Debemos reconocer y poner en práctica la voluntad de Dios para cada situación que enfrentamos, para cada situación. Y a veces estamos enfrentando una o dos o tres o diversas situaciones difíciles. Hoy fue un día difícil para mí. ¿Saben por qué? Y espero no soltarme chillando. Pero hoy estoy pensando mucho en mis hijos. Porque este es el 5º año que van a pasar sin su mamá. Y el pensar en ello me duele hasta el alma. Yo sé que ella está en un lugar mejor. Está pasando el mejor Día de las Madres posible allá donde está. Pero sus hijos y yo la estamos extrañando sobremanera hoy. Pero si vamos a vivir una vida cristiana exitosa, podemos sentir la tristeza, podemos sentir que la extrañamos, pero renovamos nuestra mente. Y somos así capaces de aprobar cuál es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios fue llevársela cuando se la llevó, su voluntad es perfecta. Y nos sometemos a ella. Y nos sacrificamos nosotros mismos delante de Él. Un año más, sabiendo que pronto nos reuniremos en el cielo. Debemos reconocer y poner en práctica entonces la voluntad de Dios para cada situación que enfrentamos. Dios no ha dado a los cristianos una lista de mandamientos que nos guíen a su verdad. Él nos ha dado su Espíritu, que está obrando para cambiar nuestros corazones y mentes desde adentro, para que nuestra obediencia a Dios sea algo, noten esto por favor, natural y espontáneo. Debe ser como una segunda naturaleza someternos a Dios. ¿Por qué luchamos tanto contra la buena voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que estar constantemente dando cosas contra el aguijón cuando Él lo único que nos quiere llevar es a la mejor vida que podamos vivir aquí en la tierra, con todas sus pruebas, con todas y sus tribulaciones, con todas las situaciones que pasamos, y luego la vida eterna con Él en el cielo? ¿Por qué nos rebelamos tanto entonces para hacer lo que Él nos dice en su palabra que hagamos? No lo entiendo, no lo comprendo, quiero comprenderlo y no lo entiendo. Pero así es.
En Efesios, quiero leerles unos pasajes, que los lean conmigo antes de terminar. En Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. ¿Escucharon eso? Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios a la justicia y santidad de la verdad. Noten cuántas cosas dice que debemos hacer nosotros mismos. Renuévense, ¿sí? Revístanse, ¿sí? En Efesios capítulo 5, los versículos 6 al 10, Pablo dice lo siguiente: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y noten, y comprueben lo que es agradable al Señor. Comprueben lo que es agradable al Señor. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 13 al 16, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16, dice: por lo tanto, preparen su ¿qué? Su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. El Señor me quiere decir es: sean apartados. Sean apartados. Apártense para el servicio a Dios, apártense para complacerlo a Él, apártense para servirlo a Él. Les ruego entonces que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza de ella, oh Dios, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque eres lento para la ira, pronto en perdonar. Te damos gracias, Señor, porque es por esa misericordia que ahora nosotros podemos tener la seguridad de que un día estaremos contigo en el cielo para toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que sigues haciendo día con día. Gracias por cómo nos sigues enseñando por medio de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque con todo ello buscas acercarnos más y más a ti. Buscas arraigar nuestra fe más y más en esa roca fuerte que es Jesucristo. Y podemos a través de ello permanecer en pie, no importa qué esté pasando en nuestras vidas. Bendito Dios, te pedimos que sigas ayudándonos a entender tu perfecta voluntad y que sigas ayudándonos a llevarla a cabo. Te pido por cada persona que está aquí presente, Señor, por cada persona que nos está viendo por medio de YouTube o de Facebook Live. Te pido, Señor, que todos y cada uno de nosotros seamos tocados por tu Espíritu y seamos movidos a aplicar lo que hoy hemos aprendido a través de tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por todas tus bondades y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice...